Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Estamos en la lección 37, creo, y esta vez lo que vamos a hacer es calcular las posiciones, las condiciones para tener a un observador estacionario alrededor de un agujero negro en rotación, un agujero de Kerr. Y lo que vamos a hacer es calcular la trayectoria que tendría un observador en sincronía con la rotación del agujero negro. Ya vimos en las lecciones anteriores que fuimos capaces de identificar trayectorias de observadores estáticos, de diversos observadores sin momento angular, y eso nos dio pie a definir regiones muy importantes de los agujeros negros en rotación, como la ergosfera. En este caso, porque creo que podemos hacerlo y se suele dar en clases de relatividad general, sobre todo relatividad general avanzada, pues vamos a hacer lo mismo con un observador que esté rotando en sincronía con la rotación del agujero negro. Yo os aconsejo, si tenéis interés en estos temas, que visualicéis el curso desde el principio. Os dejo un enlace al final de esta lección y también en la descripción al vídeo. Así que vamos a comenzar recordando la solución de Kerr, que como ya sabéis, aquellos de vosotros que conocéis relatividad general, que habéis seguido el curso de relatividad general o en mi canal o en otros sitios, que las soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein se dan en términos de una métrica de distancias diferenciales cuadráticas entre dos puntos del espacio, donde tenemos las coordenadas, la coordenada de tiempo, una coordenada radial y dos coordenadas angulares en el caso de la solución de Kerr. Parece muy complicada, la solución tampoco es tanto, únicamente recordamos que tenemos un parámetro ρ al cuadrado que se define como el radio al cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar, y que A es el factor de spin, el spin del agujero negro en rotación, y que tenemos un término mixto de coordenadas angulares y temporales porque tenemos al espacio-tiempo generado por el agujero negro de tipo Kerr en rotación. En este curso desarrollamos y derivamos la solución de Kerr en la lección 3, una de las más importantes, podríamos decir, hoy en día en física, en astrofísica, en cosmología, todas estas ramas de las ciencias que estén interesadas en sistemas físicos extremos, como este de aquí. Simplemente recordad que esta es la solución y estos son los componentes tiempo-tiempo, tiempo ángulo azimutal, radio-radio, ángulo polar y ángulo azimutal de los componentes del tensor métrico correspondientes a estas coordenadas cuadráticas, porque los componentes del tensor métrico pues son los que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestras ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de utilizar los vectores de Killing, que es lo que hicimos en las lecciones anteriores, este va a ser un poquito más simple, y lo que vamos a hacer es darle a nuestro observador pues una expresión que contenga la velocidad angular adecuada. Si aquí tenemos a nuestro agujero negro y tenemos a nuestro observador, un astronauta, que va a estar rotando, aunque aquí no rote, este observador pues va a tener una velocidad propia con 4 componentes, ¿de acuerdo? El componente tiempo, el componente en la coordenada radial, el componente en la coordenada polar y el componente en la coordenada azimutal. Si no sabéis de lo que estoy hablando, yo os aconsejo fuertemente visualizar el curso desde el principio. Y básicamente podemos expresar a nuestro vector de velocidad propia para el astronauta. Recordad que la velocidad relativista se representa como una u, y tenemos aquí un superíndice contra variante alfa, donde si alfa es igual a 0 estaríamos hablando del componente tiempo del cuatrivector. Si alfa es igual a 1 estaríamos hablando del componente radial. Si alfa es igual a 2 estaríamos hablando del componente
del ángulo polar, y si alfa es igual a 3 estaríamos hablando del componente en el ángulo azimutal. Entonces, la velocidad propia que tiene que tener nuestro observador de manera necesaria necesita tener aquí un componente no cero en su coordenada azimutal, evidentemente porque hemos definido la rotación del espacio-tiempo del agujero negro en el ángulo azimutal y queremos que nuestro observador pues también rote con la misma velocidad y la misma orientación que el agujero negro. Es como tener un satélite que no se movería del punto relativo en su proyección con respecto al agujero negro. Además de eso, necesitamos que tenga un componente tiempo de tipo tiempo no cero, porque evidentemente se va a desplazar en el tiempo, se va a mover en el tiempo. Y vamos a fijar los componentes de velocidad en el ángulo polar y en la coordenada radial y en la polar como cero, porque no queremos que cambie de distancia radial con respecto al agujero negro o en el ángulo polar, que no se vaya hacia un polo, el polo norte o el polo sur de nuestro agujero negro. Entonces necesariamente tenemos que tener una expresión de estas. Como la rotación va a tener lugar en el ángulo azimutal, pues colocamos dentro del componente del vector pues el ángulo de rotación, la velocidad angular de rotación del agujero negro, que se representa como un omega mayúsculo. Y también lo vamos a multiplicar por una función que desconocemos, f, y vamos a poner también la misma función aquí en el componente temporal. Y hacemos esto por lo siguiente, fijaos detenidamente. La velocidad angular de nuestro observador se calcula como la división entre el componente del ángulo azimutal de la velocidad propia, u phi, dividido el componente tiempo de su velocidad propia en el componente tiempo, ut. ¿Por qué? Porque esto de aquí se define como la diferencial del ángulo azimutal con respecto a la diferencial del tiempo propio, y esto la diferencial del tiempo de coordenadas dividido la diferencial del tiempo propio. Por lo tanto, las diferenciales del tiempo propio se simplifican en esta división y nos va a quedar simplemente la derivada del ángulo phi de nuestro observador con respecto a la coordenada de tiempo no relativista, el t de toda la vida. Y esto, por definición, es la velocidad angular de nuestro observador. Veamos qué pasa si sustituimos estos componentes que hemos puesto aquí por nuestra operación. Bueno, pues colocamos, aquí arriba ponemos f por la velocidad angular de rotación del ángulo del agujero negro dividido f, que es el componente tiempo. Y ya veis que no hay que ser muy aguililla en que f y f se simplifican, y si partimos de una proposición de velocidad propia de este estilo, veremos que la velocidad de rotación de nuestro astronauta va a ser igual a la velocidad de rotación del agujero negro. Por lo tanto, podemos partir de esta expresión sin ningún problema. Y además vamos a aprovechar una propiedad para poder averiguar los componentes de la velocidad propia de nuestro observador. Y es que, como ya sabéis, si habéis estudiado relatividad, y si no os lo digo, la contracción del vector velocidad consigo mismo, de los componentes del vector velocidad consigo mismo, aquí tenemos el vector de velocidad u con los componentes alfa, contravariantes y covariantes. Esto implica un sumatorio sobre alfa. Si no sabéis de lo que estoy hablando, ya podéis estudiar relatividad especial y relatividad general o cálculo tensorial, que lo tenéis disponible en mi canal, y os dejo los enlaces en la descripción al vídeo. Pero tenemos esta ecuación que se cumple siempre. Esto implica un sumatorio, y esto se cumple siempre en relatividad. Aquí es menos 1 porque estamos trabajando en unidades donde hemos fijado c, la constante c, de velocidad de la luz a 1. Si trabajáramos en unidades donde especificamos c, esto sería igual a menos c al cuadrado. ¿De acuerdo? Simplemente haciendo que c sea igual a 1, hacemos los cálculos de manera más sencilla y podemos recuperar la constante de la velocidad de la luz si queremos al final.
Pues lo que vamos a hacer es subir uno de los índices de una de las velocidades, ¿vale? Queremos subirlo. ¿Y por qué queremos hacer esto? Os diréis, ¿qué sentido tiene subir un índice y trabajar con esta ecuación? Por lo siguiente, fijaos, para subir este índice, y aquí lo vamos a llamar mu, como veis, tenemos en vez de u alfa, u mu, aquí arriba, tenemos que hacerlo por una operación de contracción con el tensor métrico con los dos índices covariantes, mu y alfa. ¿De acuerdo? Este mu con este mu está en contracción, por lo tanto, desaparecería en una operación de sumatorio y nos quedaría el alfa como índice covariante aquí abajo. Con lo que quiero decir es, aquellos que hayáis seguido mi curso de cálculo tensorial, que veréis inmediatamente que esta operación de aquí es equivale a el vector velocidad con el índice alfa covariante. Si queréis verlo intuitivamente, mu con mu se simplifica y alfa se nos introduce en nuestro vector velocidad a través del tensor métrico, dejando el índice alfa aquí debajo. ¿Veis? Este y este se va y nos queda alfa. Bien, hacemos esto porque si bien esto es una expresión general que se cumple siempre, si subimos el índice aquí, introducimos necesariamente los componentes del tensor métrico de la solución de Kerr. Y así pasamos de una expresión general a una expresión específica centrada en la solución del espacio-tiempo de nuestro agujero negro, porque introducimos los componentes del tensor métrico. Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esta expresión. Y lo que hacemos es, en primer lugar, desarrollar el sumatorio en el índice mu, ¿de acuerdo? Y mu, en teoría, habría un sumatorio, esto esconde un sumatorio desde mu igual a 0 hasta mu igual a 3, pero evidentemente los componentes mu, u, con el superíndice 1 es igual a 0, porque es el componente radio, ya hemos dicho que es igual a 0, y también con mu igual a 2, u2 sería también 0. Por lo tanto, en el sumatorio solo participan los índices 0, como veis 0 y 0, y el índice 3 y 3. Y los colocamos aquí. También quiero decir que aunque intento desarrollar las ecuaciones con cuidado, yo me puedo equivocar. ¿De acuerdo? Me puedo equivocar. Entonces, estas lecciones os tienen que servir como una guía para entender conceptos, pero si os entran dudas podéis consultar con libros de texto o en otros canales para comprobar los resultados. Yo intento no equivocarme y por eso voy paso a paso, pero me puedo equivocar y de hecho si me equivoco o publico un vídeo con la corrección o alguna nota. Pero bueno, en teoría tenemos este sumatorio que lo desarrollamos aquí. Y ahora tenemos que hacer el sumatorio, el desarrollo del sumatorio con esta otra velocidad propia con los índices alfa. Alfa que de nuevo van a ir desde 0 hasta 3, pero únicamente los índices 0 y 3 van a ser no 0. Vale, un poquito lo que hemos hecho aquí de desarrollarlo, esto lo tenemos que desarrollar aquí sobre el índice alfa. Aquí y aquí. Así que lo hacemos, quitamos el paréntesis, ponemos u alfa y ahora G0 alfa, u alfa y aquí G3 alfa y desarrollamos estos sumatorios aquí y aquí. Y vamos a seguir operando. Tenemos la ecuación ya un poquito más desarrollada y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el sumatorio en alfa aquí. Y como veis, de este término aparecen dos. Cuando alfa es igual a 0 y nos queda G0, 0, y cuando alfa es igual a 3 y nos queda G0, 3. ¿Vale? Es muy sencillo y muy fácil. No tenemos otros valores de alfa porque los componentes de velocidad en si el índice vale 1 o 2, pues son 0 y se anulan. Y de este otro término también nos van a surgir otros dos términos cuando alfa sea igual a 0 y cuando alfa sea igual a 3. Así que de este término tendremos otros dos más. Y esta es la ecuación desarrollada. Al final, 0 con 0, alfa, alfa cuando vale 0 y alfa, alfa cuando vale 3. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver, así de simple.
Fijaos, U00, G00, U3, U0, G03, aquí U0, U3, G30 más U3, U3, G33. Este componente del tensor métrico no es cero, lo tenemos de la solución de Kerr. El componente mixto tiempo-ángulo azimutal T, phi, tampoco es cero, lo podemos poner. Fijaos que estos dos términos son iguales, porque el tensor métrico es simétrico. Entonces G03 es igual que G30, por lo tanto esto es U0 y U0, U3 y U3, lo podemos sustituir simplemente poniendo un 2 delante de alguno de estos términos. ¿De acuerdo? Y lo mismo con U3, U3, G33. Y lo que tenemos que hacer es poner los valores de U0, U0, que si creo recordar es F por F cuadrado, más el valor G00 del tensor métrico, que lo vamos a dejar indicado para no liarla. U3 sería F omega por F, pues F cuadrado omega, y lo mismo con todo esto. Y si sustituimos los componentes de las velocidades en la ecuación, pues nos queda F cuadrado por G00 más F cuadrado omega G03 más U0, U3, aquí no los he sustituido, pero haríamos exactamente lo mismo. No sé por qué. Nos podíamos haber ahorrado este paso. Simplemente esto de aquí va a ser igual a esto, entonces podríamos poner un 2 aquí. Y U3 sería F cuadrado omega cuadrado G33. Aquí lo tenemos. Pues este es el resultado que tenemos que resolver. F cuadrado G00 más 2F cuadrado el ángulo de rotación del agujero negro G03, he puesto 0,3, podría ser 3,0, da igual, más F cuadrado omega cuadrado G33 igual a menos 1. El menos 1 lo podemos pasar al otro lado como un más 1 y así está claro que lo que tenemos es una ecuación cuadrática, ¿vale? En omega, si os fijáis aquí, en omega, pero también que está factorizada con la función f al cuadrado. Y vamos a rearreglarlo, pues podemos simplemente factorizar f cuadrado en esta operación, aquí tendríamos un más 1 igual a 0, y lo que podemos hacer también es arreglar un poquito, pues los omega cuadrado me gusta ponerlos a la izquierda, el omega en el centro y este al final, y lo ponemos así. Aquí he sustituido en vez de los valores numéricos por las coordenadas, porque para mí es mucho más intuitivo verlo, y lo que podemos hacer también es factorizar este g phi, sacarlo fuera, porque así nos queda más bonito, nos queda 1 omega al cuadrado más 2 omega, la relación entre el componente tiempo phi y phi de nuestra solución de Kerr más gtt, g, phi y phi. ¿De acuerdo? Y esto tenemos una operación de este estilo. Podemos dar una solución para la función f. Simplemente despejaríamos la función f, tenemos los valores de la solución de Kerr y podemos poner pues, la velocidad de rotación correspondiente del agujero negro y entonces ya proporcionaríamos una solución a la velocidad propia de nuestro observador, así de sencillo. Pero también podemos ver en qué momento esta solución no se cumple, porque sería la manera de identificar el límite en el cual podríamos tener a un observador en rotación sincronizada con el agujero negro. Si vemos los valores en los que la ecuación no cumple. Y una manera fácil de ver en los momentos en los que no tiene una solución, en los que no podríamos tener un observador en sincronía con el agujero negro, es cuando toda esta zona se anula, porque tendríamos la contradicción de 1 igual a 0. Evidentemente, la solución más fácil, f es igual a 0, y tendríamos un observador con una velocidad propia con todos los componentes 0, cosa que no es posible. Y otra cosa es resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática en omega, para dar valores de rotación del agujero negro que estén en el límite en el cual no podamos cumplir esta ecuación, porque para cualquier tipo de valor omega podemos cumplir esta ecuación despejando simplemente la función f. No sé si me he explicado.
Entonces tendremos que determinar los valores de omega en las que esta ecuación no cumpla. Y para ello tenemos que resolver pues, esta ecuación, cuando se anula. Y es una ecuación cuadrática en omega, que como ya sabéis, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac dividido 2a, y eso os dará pues, unos factores aquí donde intervienen los componentes del tensor métrico y se podrá operar de una manera y se podrá operar de otra. Yo no lo voy a hacer, simplemente pues podéis ver el resultado final. He puesto el resultado final aquí. El resultado final lo he puesto aquí, que lo he cogido de un libro, de alguna lección, y es una ecuación cuadrática donde tenemos dos valores para omega. Nos va a dar un valor de velocidad angular más menos una función que va a depender del radio, que va a depender del spin del agujero negro y va a depender de la posición polar. Ya está. Entonces tenemos dos soluciones, omega más, donde tendríamos el omega pequeño más la función, y omega grande menos, donde tendríamos el omega pequeño menos esta función. Dos valores. Y el valor en el que tenemos una coincidencia entre omega más y omega menos sería el valor que estamos buscando de una sola velocidad de rotación para el agujero negro, para la cual no sería posible tener un astronauta en sincronía. Y eso lo busqué por ahí y aparentemente no lo he hecho, ¿de acuerdo? No lo he hecho y muy probablemente haya que introducir también las velocidades de la luz en algún sitio para que sea dimensionalmente correcta, pues esta sería la solución. A dividido aquí la distancia radial del horizonte externo de sucesos al cuadrado más a cuadrado. Tampoco tiene mayor importancia porque un observador en rotación en sincronía, estacionario, en sincronía con el agujero negro, no nos descubre absolutamente nada. Realmente no nos descubre absolutamente nada. Es mucho más importante el límite estático que nos define la ergosfera, pero bueno, aquí está la lección y aquí os la he dado. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí. Aquí tenéis un enlace al curso en general y otro a la lección anterior por si necesitáis echarle un vistazo. Muchas gracias, hasta la siguiente lección.